Bendiciones, bienvenidos a la Casa de Paz de Jóvenes. Hoy me toca hacerlo a mí. Para los que no me conocen, soy Gerald. Tenemos a Marce y a Flor del otro lado mirando, que son mis líderes. Y bueno, por cuestión de la cuarentena no se puede, no nos podemos reunir, pero la palabra de Dios siempre está, la palabra de Dios siempre va a estar, porque dice que su palabra se renueva cada mañana y cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasa, y eso significa que a pesar de la situación del mundo, la palabra de Dios es la que siempre está presente. Vamos a empezar orando, quiero que me acompañen si están en sus casas. Vamos a empezar con una oración para la palabra de hoy que se llama arrepentimiento de las obras muertas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, gracias Padre por lo que vas a hacer, Señor, por la palabra, Padre, que vas a entregar, Padre, a través de mi vida, Señor. Hoy soy humanidad dispuesta, Padre, para que lo que quieras hacer, Señor, se haga y se cumpla, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, con libertad, Espíritu de Dios. Vengo clamando por cada joven que no está, Espíritu Santo, que está a la distancia, Señor, que se ha conectado, los que aún no se han conectado, que van a tu casa de paz, Señor, que necesitan tu palabra, Señor, que lo que hoy se va a dar, Padre, en este día pueda llegar a cada corazón, que la palabra que va a ser sembrada, Señor, no caiga, Padre, en saco roto, Señor, no caiga, Padre, junto al camino, sino que yo declaro que cada joven que hoy se conecta, Padre, es esa buena tierra, Padre, que esta palabra, Señor, va a ser entregada en el momento justo, Señor, llega, Padre, para traer, Señor, un cambio de mentalidad, llega, Padre, para traer una confrontación, Señor, a cada corazón, Señor, para que pueda despertar el Espíritu, para poder traer arrepentimiento, Señor, de lo que hemos hecho, Señor, fuera de tu voluntad, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, va a penetrar en cada corazón, va a penetrar en cada vida, Señor. Yo sé que lo vas a hacer así, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Bueno, empezamos con la palabra. En Hebreos 6, del 1 al 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En esta carta el autor les dice a los hebreos: ustedes ya deben dejar la etapa solo de beber leche, de ser unos bebés espirituales, para pasar a la etapa de comer sólido, una figura de la palabra de Dios, el cual solo se les da a los hijos maduros. Nos incentiva, nos confronta a ir a un nuevo tiempo donde tenemos que empezar a tomar en serio la palabra de Dios, a recibir la palabra esa que nos edifica. Ya no es la palabra para un nuevo creyente, ya no es la palabra que así tranquila, sino que es una palabra que ya tiene que venir a traer edificación, que ya tiene que venir a traer un cambio en nuestras vidas. Dios espera de nosotros madurez espiritual. No podemos seguir siendo creyentes inmaduros, que nos ofendemos fácilmente, que somos sensibles al rechazo, la crítica y el doble ánimo. Dios quiere que obtengamos madurez y estemos llenos del Espíritu Santo, ganando almas para Cristo y discipulando a otros. Sin embargo, usted no madurará si antes no digiere los fundamentos de la doctrina de Cristo, uno de los cuales es arrepentirse de hacer obras muertas. Las obras muertas son las cosas que hacemos en el momento y con la intención equivocada. Puede que estemos sirviendo en un área, puede que estemos queriendo hacer obras buenas, pero no estamos haciéndolas conforme a la voluntad de Dios, no es algo a lo que Dios nos mandó a hacer. Son todas las cosas que hacemos para ganar el favor y la gracia del Señor, pretendiendo ayudarle con nuestros dones, cuando en realidad todo lo hemos recibido por su gracia, cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando Dios nos mandó a hacerlo, cuando nos metemos de cabezones, así de querer por emoción, pero Dios no nos dijo nada de que teníamos que hacer eso. Por eso esas obras muertas hay que llevarlas al arrepentimiento. En la palabra griega es metanoia, que significa cambiar de mente, de corazón y acción. Es reconocer nuestra condición pecadora, pero sobre todo es admitir que hemos ofendido a Dios. Las obras muertas ofenden a Dios. Las obras muertas entristecen a Dios.
Debemos arrepentirnos no solo para evitar consecuencias, sino porque amamos y tememos a Dios. El propósito principal, o sea, la razón principal por el arrepentimiento tiene que ser el amor a Dios, el temor a Dios. Si yo no tengo amor y temor de Dios, entonces no me voy a dar cuenta de que estoy haciendo las muertas, no me doy cuenta de que estoy ofendiendo a Dios. Entonces, esa debe ser nuestra razón por la cual arrepentirnos, para llegar a esa madurez, porque yo amo a Dios. El arrepentimiento incluye primero el cambio de mente. La persona admite delante de Dios que está equivocada, reconoce su condición de pecador y da un giro de 180 grados para cambiar su forma de pensar y actuar. Dice de 180 grados, hay personas que piensan que es de 360, pero nuestro pastor nos explica que 360 grados es un círculo. Entonces yo me vuelvo a la condición que estaba, entonces yo tengo que cambiar de esta dirección a irme a una totalmente diferente. Entonces eso es cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es admitir que estamos equivocados. Dice, la segunda es el cambio de corazón. Recibimos la convicción del Espíritu Santo acerca del pecado y decidimos no continuar con la vieja manera de vivir. La tercera es el cambio de acción. Alguien que verdaderamente se arrepiente, se aparta del pecado, los lugares, las cosas materiales y personas que lo incitan a desobedecer a Dios. Yo puedo arrepentirme de corazón, pero lo que indica que yo realmente estoy arrepentido es la acción. No puede ser solo de palabras, sino que yo tengo que accionar. ¿Por qué? Porque yo, al amar a Dios, entonces estoy rechazando todo lo que está fuera de Dios. Cuando yo amo a Dios, estoy rechazando al mundo, estoy rechazando a la gente que me aparta de Dios, a la gente que parece de reino, pero no habla cosas de reino. Entonces tengo que apartarme del pecado, y eso es con ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy fundamental en esta área porque Él nos da esa convicción, Él nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, Él nos revela esas áreas, esas personas, las cosas que nos están incitando a desobedecer a Dios, pero tal vez no nos damos cuenta. ¿Qué indica que hay verdadero arrepentimiento? ¿Cómo vos te das cuenta de que realmente te estás arrepintiendo? Primero, tristeza por haber ofendido a Dios. Según de Corintios 7:10 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando yo me siento mal por ofender a Dios, por entristecer a Dios, al Espíritu Santo, por menospreciar la obra de Jesús, ahí sí esa tristeza es válida, porque eso me tiene que llevar a un arrepentimiento. Pero cuando yo me entristezco por cosas del mundo, eso dice que me va a llevar a muerte, porque en el mundo la tristeza me puede llevar a caer en depresión, me puede llevar a tener pensamientos de muerte. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es la tristeza que viene de Dios para tener un arrepentimiento genuino, y cuál es la tristeza que viene del mundo. La tristeza que viene del mundo no me va a llevar a arrepentirme, no me va a llevar a acercarme a Dios, sino que me lleva más a alejarme de Dios. La segunda es la confesión del pecado. Al confesar nuestros pecados le damos derecho legal a Dios para que nos limpie y nos perdone. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros no confesamos, Dios no puede hacer la obra. Si nosotros no hablamos, dice que uno, como decía la palabra, que decía, si confiesas con tu boca vas a ser salvo. Si yo no hablo, aunque Dios sea omnipresente y omnipotente y sepa lo que pienso, Él necesita escuchar, Él necesita que yo le dé el derecho legal para que Él pueda intervenir, para que su espíritu pueda intervenir y poder traer una transformación a mi vida, a mi carácter. Si yo no confieso en qué áreas estoy mal, en qué áreas estoy siendo débil, entonces Dios no puede entrar. Le estoy negando el lugar a Dios, le estoy negando el lugar al Espíritu Santo, le estoy negando el lugar a Jesús, y eso también nos lleva a endurecernos. Cuando nosotros no queremos recibir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, cuando no queremos recibir esa convicción de pecado, ni queremos dar derecho a Dios, no estamos endureciendo, no le estamos dando el espacio que Él necesita, el lugar que Él se merece. Lo tercero, dice apartarnos del pecado.
Esto se vincula a lo que decíamos del cambio de acción. Es una actitud que nos lleva a alcanzar misericordia. Proverbios 28:13 dice: el que oculta sus pecados no prospera, pero el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Cuando nosotros nos ocultamos, dice que se hace peor, pero cuando yo me acerco a Dios y me aparto de ellos, o sea, yo hablo y también acciono, entonces voy a alcanzar la misericordia de Dios. Lo cuarto, odiar al pecado. El temor de Dios es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Proverbios 8:13. Cuando yo realmente me arrepiento de mis pecados, cuando yo realmente me arrepiento de esas obras muertas, entonces yo empiezo a odiar el pecado y amar lo que Dios ama. Cuando yo paso de una posición de estar pecando deliberadamente a ser perdonado por Dios, no es que empiezo a odiar a las personas que pecan, sino que odio ese pecado, entonces yo me alejo. Si yo me alejo de personas que están deliberadamente pecando contra Dios, no significa que yo odie a esas personas, sino que yo ya no puedo compartir lo que esas personas comparten, porque compartir eso me lleva a alejarme de Dios. Entonces puedo seguir amando a esas personas, yo puedo compartir esas personas están haciendo. Entonces yo amo lo que Dios ama, que es Dios ama al pecador, pero yo aborrezco lo que Dios aborrece, que es el pecado. Lo quinto, sexto, es restituir, es devolver algo que hemos tomado de una forma fraudulenta. Dice Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes de pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. La historia de Zaqueo yo hoy la marqué cuando estaba estudiando, y la quiero leer, la quiero profundizar. Dice que en Lucas 19, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se ha perdido. Entonces nos habla de que Zaqueo se arrepintió de esas obras muertas. Zaqueo se arrepintió de lo que estaba haciendo, porque él era, creo que era publicano, eran de los hombres de mayor importancia, y él pensaba que las obras que él hacía, las hacía en nombre de Dios, las hacía en nombre de la iglesia, de la ley, pero realmente estaban haciéndole un mal a la gente, realmente estaban engañando a la gente, le estaban enseñando mal. Entonces él se dio cuenta de que esos eran obras muertas, porque no lo estaba haciendo conforme a la voluntad. Zaqueo quiere arrepentirse de eso. Cuando Jesús entra en su vida, Jesús entra literalmente en su casa, él se da cuenta de lo que había hecho, y se da cuenta de que es hombre pecador, y quiere restituir lo que él había hecho mal, quiere devolver a la gente lo que él había robado, quiere entregarse realmente a Jesús. Dios nos llama a cambiar nuestra mente, corazón y acciones. Por eso cada vez que hagamos algo para Dios, evaluemos los motivos de nuestro corazón y pidamos la guía del Espíritu Santo para que sea una obra viva y no una obra muerta. Es muy importante y crucial la guía del Espíritu Santo. No podemos entrar en cualquier área o en cualquier obra que queramos hacer en nuestra
vida sin la guía del Espíritu Santo, sin que Dios esté presente, porque si no estamos siendo independientes, estamos creyendo que nosotros tenemos la última palabra y Dios de vez en cuando es un consejero, cuando en realidad Él tiene que ser el que guíe cada paso de nosotros, porque si nos empezamos a mover en algo que Dios no aprobó, entonces vamos a terminar mal. Una persona que entra en un trabajo que Dios no lo llamó, puede terminar alejándose de la iglesia, igual que dos personas que se ponen de novios sin que Dios esté en el medio. Que no esté con Dios en el medio va a terminar mal. Todo lo que se haga sin la guía del Espíritu es obra muerta, porque Dios no nos llamó a hacerlo. Lo quisimos hacer de buena intención, de buena manera, pero lo quisimos hacer en nuestra fuerza. Dijimos, bueno, pero yo quiero ayudar a Dios. Esa era la clase, bastante rápida. Y la palabra de finanzas también habla en 1 Corintios 16, 1, dice, le tengo que buscar. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galicia.